Su mirada. Mi pequeño nunca había imaginado estar frente a ese tobogán en Piscilago. Subió y se lanzó. Cuando llegó, me dijo que nunca olvidaría sus primeras vacaciones. Ese día con mi hijo, algo dentro de mí cambió. Con Turismo Colsubsidio, la vida puede transformarse. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. En medio de todo este circo que se está montando sobre el sí y el no, tenemos el problema de la salud. En los acuerdos con las FARC está dicho que una vez que se firme el acuerdo, lloverán hospitales del cielo. Que eso será pues la cosa más maravillosa, que en todos los campos de Colombia habrá centros de atención y hospitales y la maravilla, y que eso cambiará el destino del campo colombiano, y que entonces esas empresas familiares y agrícolas que se van a crear van a florecer como va a florecer todo el campo. Pero por ahora nos tenemos que someter a la realidad, y la realidad es muy dura para el colombiano que busca salud. Y nadie volvió a hablar del tema. ¿Qué está pasando con Caprecom? ¿Qué está pasando con Café Salud? ¿Qué pasó con la antigua Saludcop? ¿Cómo están atendiendo a los colombianos en esas gigantescas EPS? Estamos con un senador del Polo Democrático que ha estudiado el tema a fondo y que no lo deja de lado. Él está pues de acuerdo con estos acuerdos finales con la paz, pero los grandes temas nacionales lo mantienen despierto, y el tema de la salud es uno de ellos. Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Bueno, senador, todos los días nos dicen que la situación de Saludcop es una situación crítica y que hay alguien que la quiere comprar. ¿Será que van a hacer un gran negociado con cargo a la salud en Colombia? Saludcop, recordemos a nuestros oyentes, es la fusión entre la vieja Café Salud es la vieja fusión entre la Café Salud que venía funcionando con Saludcop, que le metió como 4 millones de usuarios, pues que es una barbaridad de clientela cautiva. ¿Qué sabe usted sobre todos estos procesos, sobre el proceso de Caprecom y sobre la situación real de los colombianos? Dicen que el arreglo en Café Salud es que se salga de muchos municipios del país. ¿Para que lo reemplace quién, senador? ¿Qué ha averiguado usted? Pues a ver, doctor Londoño, empiezo por señalarle esto. Dentro de los acuerdos del proceso de paz, proceso que usted bien dice, yo estoy a favor del sí, pero pues por la razón fundamental de que a mi juicio pues vamos a lograr desarmar a las FARC, que es un propósito de toda una vida. Pero al punto al que quiero ir es que allí no se cambia el modelo económico general del país ni el modelo de la salud. O sea, el modelo de la salud que estamos sufriendo, de las EPS y todo este desastre, no se va a modificar en virtud de esos acuerdos. De pronto podrán hacer un puesto de salud en una u otra parte, etcétera, pero el modelo en general no va a modificarse. Luego, en las cosas que anda el ministro Alejandro Gaviria, de ver a quién logra venderle Café Salud ya fusionada con Saludcop, pues en lo que tiene que ver con sus usuarios, eso se mantiene. Es más, la gran recomendación que está haciendo el doctor Gaviria en este momento, a partir de una inversión que hizo alguna transnacional norteamericana en Comeva, es que él lo que está recomendando que eso es lo que se debe hacer en todas partes. Entonces, es evidente que están preparando lo que podría ser pues una de las más grandes operaciones financieras de negocios de los últimos años, pues porque quien se quede con Café Salud se va a quedar nada menos que con 7 millones de UPCs, ¿no? Eso pues es una suma realmente astronómica. Unos 7 millones de usuarios sería un negocio realmente descomunal. Ahora, ese es, digamos, el propósito, y eso está claro, y por eso se reorganizó la Junta Directiva de Café Salud y se han venido tomando todas las decisiones. Ahora, pero ¿cuáles son las dos cosas que habría que acotar? Primero, que la situación de los pacientes, de los usuarios de Café Salud, incluidos allí los de Saludcop, pues es un desastre, como se sabe. Lo que está pasando allí es de extrema gravedad. Los problemas de las IPS, de las deudas de estas EPS con las IPS, no se resuelven, tanto las IPS públicas como las IPS privadas. Luego digamos que la intervención y la liquidación están fracasando de manera estruendosa, doctor Londoño, porque las cosas que se plantearon no están sucediendo. El
maltrato a los médicos y a los trabajadores en general sigue supremamente grande. Y hay un asunto que yo no entiendo muy bien, o bueno, sí lo puedo entender en estos días, pero del que se está hablando muy poco, y es que el desastre financiero de Café Salud es pasmoso. Usted seguramente lo sabe, estamos hablando de que su patrimonio ya es negativo en un billón de pesos, de patrimonio negativo, y las pérdidas mensuales han venido incrementándose todo el tiempo, en el último año, en los 2 últimos años, y ya en este momento están ascendiendo a pérdidas promedio de 56.000 millones de pesos mensuales, doctor Londoño. O sea que el problema de Café Salud, digamos, apenas está empezando en lo que tiene que ver con todo el mundo, y es tan grave que ya hay analistas que están diciendo que esto puede terminar generando una crisis sistémica, es decir, que termine arrastrando el conjunto de los negocios y de las actividades de la salud. Luego, digamos que es bien, pero bien difícil encontrar una peor situación, a cualquiera sea el actor que se mire. Si es paciente es un desastre, si es médico es un desastre, si son IPS son un desastre, y si son las propias finanzas de la empresa también son un desastre. Doctor Robledo, eso que usted está mencionando en cifras es lo que llamamos los abogados una causal de liquidación. Una empresa que tiene patrimonio negativo tiene que ser liquidada. Yo no sé cuándo van a liquidar a Café Salud, pero que en causal de liquidación entró hace mucho tiempo y está trabajando a pérdida. ¿Y de dónde saca la plata para perder? Eso es por cuenta de los proveedores y eso es por cuenta de los usuarios, por cuenta de alguien. No hay almuerzo gratis y ese lo tiene que estar pagando alguien. De manera que la situación pues es esa. Y entonces se sigue hablando de un inversionista en Café Salud y que la solución de Café Salud es salirse de muchos pueblos y ciudades de Colombia para que lo sustituya ¿quién, senador? ¿Eso lo ha dicho el ministro Gaviria? Si realmente esa fue una decisión o un hecho que es increíble que apenas ahora empiecen, digamos, a notarlo, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que la red de cubrimiento de Café Salud era bastante menor que la de Salud Cop, por razones obvias. Y hacen el traslado y meses después descubren que había cerca de 200 municipios donde Café Salud no operaba. Esto es realmente el colmo, es someter a la gente a unas condiciones de indignidad absolutamente inaceptables, y ahora andan viendo qué hacen con esos compatriotas, a dónde los ponen, porque definitivamente Café Salud no está en condiciones de atender esas poblaciones. Yo quiero insistir, pero la fórmula aplicada por el doctor Gaviria, las 4 cosas que él se propuso hacer con la liquidación de Salud Cop y el traspaso de sus afiliados a Café Salud, le ha fracasado estruendosamente. Nada resultó como él nos anunció a los colombianos que iba a suceder. Ahora, la parte más grave de esto es que esto es con sufrimiento y con muertos y con enfermos padeciendo por males que la medicina sabe curar, y realmente la situación es dramática. Yo espero que después del 2 de octubre, en que el país, pues cualquiera sea la decisión que se tome el domingo, regrese como a la realidad. Este sea uno de los temas que se aborde con toda seriedad, porque es extremadamente complicado lo que está pasando, y yo no veo al presidente Santos ni a su ministro Alejandro Gaviria tomando decisiones realmente de fondo que apunten a resolver estos problemas, mientras la corrupción sigue dando al bozo, porque los niveles de corrupción del sistema de salud también son escalofriantes. Son escalofriantes y eso se traduce en sufrimiento. Es que una cosa es hablar de cifras, ¿no? Entonces las cifras, pues, le resbalan a uno, las cifras. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en los niños que se han muerto de cáncer en Cali, porque no les están dando atención, niños que pueden ser tratados, es que la leucemia infantil es tratable y manejable y curable en más del 90%, y aquí se nos están muriendo los niños. Es que esa es una realidad terrible. En Cartagena están cerrando el centro oncológico, el único que hay para atender a esa ciudad en todos los regímenes, en el contributivo, en todos los regímenes de medicina prepagada. Eso se está cerrando y nadie dice una sola palabra, y eso significa enfermos de cáncer que se mueren. Es que mientras el que se está muriendo no es uno, o su padre, o su hermano, o su hijo, entonces uno habla tranquilamente de las cifras. Esto es sufrimiento humano, senador. Es que la salud es la primera necesidad que tiene una sociedad, porque lo primero que uno necesita para cualquier cosa, para trabajar, para no trabajar, para ir, para venir, es estar sano.
Senador, esto es sufrimiento de la gente. Y el presidente Santos y el ministro Gaviria no dicen una sola palabra cuando se está desencadenando una verdadera emergencia humanitaria. Por Dios, esto no es cosa de color político, ni de ventaja de nadie. Por Dios, el problema de la salud para resolverlo primero, pero no hay una sola fórmula, ni hay un peso, ni hay con qué hacerlo, y usted ve el presupuesto nacional y de dónde va a salir la plata. Usted lo está aprobando como senador de la República. ¿Dónde está la plata para arreglar el problema de la salud? No, en ninguna parte, y espero votar no ese presupuesto, doctor Londoño, pero me quiero sumar a su reclamo, porque es cierto. Uno habla tanto de cifras que a rato se puede perder de vista que a los que nos interesan las cifras, al final, si somos demócratas, nos interesan es por la gente que hay detrás. Y es cierto lo que usted señala, se dan números y a rato se nos olvida que eso es gente que se enferma y se muere por males que la medicina sabe curar. Hay estudios técnicos que señalan que cerca de la mitad de los colombianos se están muriendo por males de los que no deberían morirse si hubiera un país con un sistema de salud diferente. Esto es realmente escalofriante. Eso es lo que está sucediendo y de ahí que haya que estar pendiente de este tema y no se pueda abandonar de ninguna manera, porque además, y lo mencioné en el debate de la semana antepasada, yo tengo el temor, doctor Londoño, de que parte de la táctica de quienes nos están malgobernando es como llevarnos a que nos acostumbremos. Inclusive me decía en estos días un periodista que me buscó que cuando puso el tema en la entidad donde trabaja, le dijeron, pero otra vez es la salud, otra vez usted hablar de eso. Es más, me maltrató el ministro Alejandro Gaviria porque a todas mis acusaciones se las quitó de encima en un acto de soberbia diciendo que eso era un refrito, que cómo así, que yo estaba repitiendo cosas, algunas de ellas que ya se habían dicho. Claro que le dije muchas nuevas que no le gustaron, pero además es el colmo que un ministro de salud se irrite porque alguien le recuerda el desastre de lo que está pasando y las corruptelas de ese sistema de los últimos años, corruptelas que además no se resuelven. No sé si usted tomó nota, pero los 1.4 billones de pesos famosos de la sanción de la Contraloría, doctor Londoño, se perdieron, el sistema los perdió, no hubo cómo recuperarlos y en resumen se perdieron. En resumen, se perdieron, la situación es esa y entonces sí es un refrito. Las niñas de Carmen de Bolívar, por ejemplo, son un refrito. Yo no sé si los papás de esas niñas sean liberales, conservadores, comunistas, me importa una higa, senador. Son unas niñas que están sufriendo lo indecible porque les pusieron una vacuna en mal estado, la vacuna del papiloma humano, y esas niñas perdieron su vida, perdieron su juventud, están en una situación de extrema gravedad, pero de eso para qué hablar, ¿no es cierto? Sí, eso es un refrito, doctor Londoño, y es de mal gusto hablar de refritos, hágame el favor. En Colombia estamos. En Colombia estamos. Senador, volvamos a la realidad rapidito. Yo no sé qué hacer para que llegue el 3 de octubre y nos enfrentemos a la realidad, entre otras, a una reforma tributaria muy sabrosa que nos van a regalar con un impuesto al IVA, que usted sabe que es el impuesto más retardatario, anacrónico e inicuo que hay, porque todo el mundo lo paga por igual. Lo paga por igual el gran magnate y el pobre que a duras penas está llevando el pan a la mesa de su casa. Eso es inicuo y sobre esa base va a arreglar el gobierno las cuentas, senador. Y entonces nos van a salir con el cuento de que esto no ha sido despilfarro, esto no ha sido mermelada, esto no ha sido mal manejo, sino que será el posconflicto. Y por el posconflicto, una reforma tributaria para tapar huecos, porque estamos tapando huecos en medio de un endeudamiento colosal y de una pobreza generalizada, un desempleo galopante. El desempleo juvenil es sencillamente escalofriante, es el peor de América, pero no importa, ¿no? No importa, seguimos en la farsa. Doctor Londoño, permítame, yo le hago un último comentario sobre una cosa que de pronto a usted le puede interesar conocer. Yo soy de los que archivo informaciones y entre mis cosas tengo una nota de su padre, el doctor Fernando Londoño Hoyos, y la repito mucho, esto lo cuento mucho, con una frase en la que él definía los impuestos indirectos, cosas como el IVA, decía exactamente así, él los llamaba inicuos y detestables,
porque caen con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada. Es de las mejores definiciones que yo haya oído sobre eso, y entonces ahí lo tengo en mis archivos y en mi flaca memoria todavía no se ha desaparecido. Creo que va a ser el momento de contar esto, porque se vuelve un argumento en el debate sobre la reforma tributaria que se nos avecina. Senador Jorge Enrique Robledo, cuánto le agradezco esa memoria, tengámosla presente, esto es un impuesto detestable y sobre ese impuesto detestable va a estar montada la próxima reforma tributaria y el problema de salud sigue vigente y el sufrimiento humano sigue galopando y esperemos al 3 de octubre a ver cuánta gente se ha muerto de cáncer de aquí hasta allá, como en Venezuela están esperando a ver cuánta gente se muere de hambre para tratar de arreglar una situación tan calamitosa como la que conocemos. Senador Jorge Enrique Robledo, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted mil gracias, doctor Londoño, y un saludo a sus oyentes.